y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Fotograferas para mujeres, por mujeres, desde Colima. Bienvenida, Viri, a Colima, la ciudad con buena cerveza. Muchas gracias. Ya, desde que llegué la bienvenida fue con cerveza. ¿Sí o no? Sí. Exacto. No, hombre, es que no hay mejor bienvenida para todos los gustos, para todos los estilos. De veras que estoy bien orgullosa de la cerveza de Colima. ¿Cómo estás, Viri? Muy bien, acá llegando con ustedes a compartir un ratito. ¿Desde dónde nos visitas? Cuéntale. Yo soy de Hidalgo, Ajá. pero vivo en Ciudad de México ya hace algún tiempo. Ajá. Okay. Entonces ya soy más más chilanga que hidalguense, pero la raíz ahí está, okay, en Hidalgo. Ajá. Claro, ¿y de qué parte de Hidalgo eres? Soy de Tulancingo, que está muy cerca de Ciudad de México. Está aproximadamente como a 1 hora en carretera. Sí, exacto. Oye, y bueno, me imagino que asumirán que por ser el podcast de fotograferas estamos con una fotógrafa, ¿no? Así es. Aquí todas somos fotógrafas, hasta las que no lo son. La vez que vino Sam de diseño de imagen, o sea, todo el conocimiento de fotografía, aunque ella no se dedicaba per se, ¿no? O sea, yo incluso no estudié tal cual fotografía formalmente. Soy diseñadora gráfica. Somos colegas. Tú eres diseñadora industrial, ¿verdad? Sí. Pero así sentimos como apapachada la comunidad, de que la fotografía nos incluye. Nos incluye. Entonces, cuéntanos tú ¿cómo es que te incluye a ti la fotografía? Bueno, ¿o cómo la incluyes tú? Yo la incluí dentro de cuando estudiaba diseño. Ajá. Había una materia de fotografía. Y entonces fue como mi primera aproximación ya más formal a la foto, pero siempre era como andar con la camarita digital haciendo registros. Creo que eso siempre ha estado muy presente, sí, pero nunca de manera voy a ser fotógrafa. Formal, ajá. Pero mi venita fue en esa clase que justo me la dio Laura González. Uh-huh. Esa clase. Entonces su manera de cómo daba clase me detonó como de manera mucho más formal ver la foto. Y como que fue como que una de las semillitas que se sembró ahí como uh-huh, para después querer, al terminar de estudiar diseño, meterme a estudiar la carrera de fotografía. ¿Serio? O sea, fue tanto así. Qué chido que lo mencionas, porque justo estábamos platicando antes de iniciar el cómo importa o cómo impacta quién te acerca a la fotografía. Y lo platicábamos de que, bueno, y a ti, ¿quién te acercó al laboratorio? En mi caso, igual en la carrera, que fue el mayor acercamiento a la fotografía. Y por supuesto me acuerdo, Héctor de Caso, y lo digo con orgullo, es que Héctor de Caso, y lo admiro, y lo veo así como, qué importante que hayas dicho el nombre y apellido, porque... Sí. Híjole, se les agradece, se les debe, se les lleva en el corazón por habernos acercado a esto. Sí. ¿Verdad? Ay, sí. Que hace un año constantemente la había visto, pero nunca había tenido la oportunidad de verla. Y decirle, pero hace un año la vi, le dije, ¿sabes qué? Por ti empecé como a dedicarme más a la foto y como tener como esa mirada más allá de tomar fotos bonitas, ¿no? ¿Y hay alguien por ahí en México o en el mundo que está diciendo tu nombre y apellido respecto a la fotografía? ¿Quién sabe? Habrá que lo ver. Nos vemos en 20 años, a ver si o en menos. O sea, imagínate qué bonito, ¿no? Qué chido, me gusta. ¿Y cómo ha sido tu camino por la fotografía? Ok, dijiste, me encanta, te enamoró, amor a primera vista, y de ahí, ¿cómo fue? Fue así como de esas fotos que uno siempre toma y nunca sabe y que son las mejores fotos de su vida, pero dices, bueno, ¿me lo tomo más en serio o no? Ajá. Entonces, todo se detonó como la formalidad. Yo me dediqué al diseño como muy saliendo de la carrera, pues es lo que yo sabía hacer. Y tomé un taller que se llamaba Cómo ser freelance y no morir en el intento. Sí. Maestra Rosemary Martínez. Sigue dando talleres no de ese tipo, pero sí, quieren buscarlo, ella es muy buena.
Y yo quería más explorar esta parte de ser freelance, no tanto trabajar en un lugar, sino como... Bueno, entonces ya estabas en Ciudad de México o... Sí, sí. Okay. Sí. Yo de Hidalgo me mudé a Ciudad de México para estudiar la carrera y de ahí ya me quedé. Sí, me gustó mucho estar en la ciudad y la manera en cómo se vivía, ¿no? Y ya mi vida social y todo se gestó allá. Claro. Que de todas formas nunca deja de visitar casa y regresar. Y aparte estando tan cerca, se puede viajar mucho más fácil. Y a partir del taller de Rosemary, veo que hay posibilidad de como vivir un poco más de eso y que lo que realmente me gustaba más era la fotografía más que el diseño, aunque no del todo los he separado, sino que se han los ido trabajando juntos. Exacto. Como que se van complementando. Sí, totalmente, eso yo le agradezco al diseño. Entonces, por ejemplo, estas piezas, si no hubiera pasado por la carrera, tal vez no las hubiera hecho. ¿Verdad? Ajá, es muy raro ver tridimensional en fotógrafas, a menos de que haya como un bagaje escultura, un bagaje diseño industrial, arquitectura incluso. Sí, que hay muchas carreras complementarias con fotografía. Y eso me encanta. Y más las que ni siquiera combinan tanto, pero se mezclan también, que no sé, cocina de fotografía o ingeniería y fotografía, wow. Hay un montón. Sí, exacto, las combinaciones no paran. Qué chido. Entonces empezaste a explorar ya mezclando como estas dos carreras, digamos. Sí. Y ya más formalmente ya me meto a estudiar la carrera de foto, Escuela Activa de Fotografía en la Ciudad de México, empezando con laboratorio blanco y negro, luego digital. Entonces... No, te vuela el cerebro. O sea, dices... ¿Para dónde me voy? Todo lo que se puede hacer. O sea, para las mentes inquietas, entrar al laboratorio es mágico. Sí. Yo ahorita estoy acá en Colima, en el laboratorio de Nedi Palacios, en Nopo, haciendo una residencia. Sí. Y tener acceso al laboratorio es mágico. Sí. Entonces uno puede hacer magia de, yo me acuerdo que hacía esto en el laboratorio, pero tener casa en el laboratorio puede ser muy complejo. Entonces ya tener acceso a alguien que te ayude es maravilloso. Exacto, sí. El acompañamiento es indispensable en un giro, en una profesión como la fotografía. O sea, la fotografía sí o sí es completamente social. O sea, no el hecho de tomarle fotos a personas simplemente, sino el cómo lo trabajas, cómo lo compartes con los demás. Aunque lo hayas hecho la foto al volcán, para ti mismo, hayas estado tú solo ahí arriba, o sea, estás pensando en alguien, lo quieres compartir con alguien, siempre estás buscando esto rico que da la fotografía, y me encanta. Sí, luego hay como procesos que, al principio se pueden gestar en solo o en individuo, pero... En inquietudes. Exacto, y luego se pueden como compartir. Ajá, exacto, sí, padrísimo. Y entonces, no sé por dónde empezar. ¿Qué? Hay una maleta con proyectos. ¿Hay algo específico que quisieras compartirnos? Como que, mira, yo creo que esto siento que hay como muchas dudas, ¿no? Y creo que es de lo que emociona aquí a nuestras acompañantes. Sí. Ok, déjame, Vamos a mover un poco. Vamos a mover un poquito el escenario. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto. Totalmente diseñadora industrial y fotógrafa, ¿sí o no? Sí, claro, por supuesto. Pues este proyecto inició 2013, ya tiene un ratillo, que tiene que ver con cocinas de México. Okay. Lo empecé explorando en un programa que ya no existe, que se llamó PFC, Programa de Fotografía Contemporánea. En su momento lo dirigió
Javier Ramírez Limón, Ok. que ya pasó a mejor vida, pero dejó su semillita en todos los que cursamos los programas. El programa salió en el norte, principalmente en Monterrey, y vieron varias ediciones. Y yo en ese programa desarrollé este proyecto que tenía que ver con cocinas. Mi inquietud era como explorar el espacio doméstico, sobre todo que tuviese que ver como cuál es el lugar donde la familia pasaba más tiempo. Y después de estar como viendo y explorando, me di cuenta que era la cocina. La cocina. O sea, más allá de que era el cuarto de la televisión, realmente no había una interacción. O sea, siempre era como el espacio cocina. Hay casas que ni se usa la sala, por ejemplo. O el comedor. O el comedor, sí, sí. Siempre hay dos comedores, el que se usa y el que no se usa. Exacto. Entonces me enfoqué como saber qué pasaba, exploraba el espacio, tomé fotografías con gente, sin gente, pero finalmente lo que me llamó mucho más la atención eran como los objetos que habitaban estos espacios. Entonces empecé como a registrar. ¿Hay algo en las cocinas mexicanas? Digo, además de lo obvio, el color, el picor, pero hay como una comedia, un chiste, algo así como que siempre hay algo gracioso. O que el mandil tiene algo, o que el imán tiene algo. Siempre hay como un detallito. Exacto. Sí, como que uno nunca piensa, voy a decorar la cocina de esta manera, sino como que se va haciendo un poco a como cada quien va habitando los espacios. Exacto. O puede ser que tiendas a aspirar a una cocina que viste en Pinterest. Pero realmente en el uso, o sea, fuera de la teoría, ya en la práctica, termina siendo lo que necesitas o lo que tú eres en realidad. Sí. O muchas veces es de te regalaron, fue la mamá de vacaciones y te trajo la macetita o... ¿Cuántas cosas de la cocina? Y uno lo va poniendo, por ejemplo. Exacto. Y que te gustan. Sí. Okay. O es muy popular, por ejemplo, los imanes. Los imanes. Me di cuenta que, por ejemplo, a una familia le traían siempre imán decorativo y siempre los ponía. Y empezaron a coleccionar cada vez que iban a su casa, o sea, alguien de sus amigos o familiares les llevaban el imán porque sabían que los ponían en el refrigerador. Exacto. De los viajes de quien fuera. Ay, sí, es cierto. Y son detalles que a veces pasamos por alto, ¿no? De que, pues un imán para el refri y no sabes que termina siendo una pieza para el resto del lienzo. Exacto. O estos, ¿no? De que otras piezas de la casa son así de detallistas y decoradas como una cuchara para servir frijoles. Sí, o la foto de la cocina en la cocina. Los azulejos, casi en la cocina, los azulejos de frutas cerca del frutero, el trapo con frutitas. Exactamente. Es que la cocina tiene su magia. Por ejemplo, aquí están los platos de frutas en la cocina. Claro. O hay piezas que de pronto se vuelven como muy escultóricas, que esta me llamaba mucho la atención, que es un contenedor de bolsas. De bolsas, ya. Entonces dije, esto fácilmente podría estar en un museo, lo saco de la cocina y lo voy y lo cuelgo y le pongo un título y ya. Un precio. Y que ya ahí está qué chido, qué interesante. Entonces, a partir de que comenzaste a identificar estas imágenes, ¿cómo pasaste a esto? Tenía un mar de imágenes y no sabía qué hacer. Y de ideas, porque estás viendo más y son estímulos. Sí. O sea, cuando salió esta primera selección y para la exposición del programa, la curadora en su momento era... Acabo de olvidar su nombre. Pero a ella le gustaba mucho los objetos cubiertos. Me llamaba mucho la atención de que existiera como esa tradición de las cocinas, sobre todo ya de mamás, cubrir las licuadoras, el tostador, los hornos, el horno a microondas, y les hacían como sus vestiditos y los cubrían. Vestidos, sí. Y con cada temporada, que si de Navidad y de todo. De Navidad. Entonces, mi abuelita muy religiosamente, ella sí tiene sus vestiditos para todos sus electrodomésticos y si no hay, los manda a hacer. Ajá, exacto.
Entonces esa era una serie que salió a partir de ese. Ok. Pero solamente era una serie y tenía todo este mar de información. En una revisión de portafolios, alguien me dijo, ¿por qué no intentas hacer un libro? 2013, 2014, yo dije, pues, yo no sé hacer libros, ¿qué hago? Y en esa época todavía no existía ningún tipo de taller que tuviese que ver con fotolibros, al menos aquí en México. Entonces lo más cercano fue un taller de libros de artista. Ok. Entonces dije, yo no tengo ni idea ni cómo conceptualizar. Entonces dentro de ese taller quise desarrollar ese proyecto. Entonces con serie de ejercicios que estuvimos desarrollando, llegué hasta esta, que fue una maqueta. Esta es una pieza ya hecha, la maqueta la hice con foam board, como para ver cómo me funcionaba. Tiempo después alguien vio esa maqueta, me dijeron, esta pieza me interesa porque no la montamos para una expo. Ajá. Entonces dije, no voy a poner mi papelito de foam board, pero dije, pues voy a invertirle mejor más tiempo. Claro. Y estas son piezas de plástico, simulando tablas de picar. Entonces aquí ya salió mi vena de diseñador industrial para poder hacer esta pieza. Aquí lo que quise hacer era identificar una clasificación de todas las áreas de la cocina y viendo qué se podía hacer. Entonces, antes de hacer todo esto, armé todo mi mar de imágenes y empecé a clasificar por qué es lo que había y a identificar áreas. Entonces, lo más simplificado para mí fue saber que había un refrigerador, una estufa, los trapos que eran siempre presentes en la cocina, cucharnos que tuviesen que ver en la pared, frutas o elementos decorativos, las plantitas que, aunque sea chiquita, suelen haber, o ya la plantita muerta, también se retrata de esas, lavadero y los electrodomésticos. Exacto. Y elementos decorativos en la pared. Entonces, estas son fotos de cocinas distintas, ninguna es la misma. Entonces, lo que me gustaba es que de alguna manera podía sacar como una especie de común denominador de las cocinas que visité. Mi consigna era que fueran familias de más de 3 personas. Claro, que se ensucie en la cocina, que se mueva. Que no es lo mismo que ver una persona soltera que nada más llega a dormir y se hace quesadillas y en la mañana cereal o café y ya, ¿no? Entonces que tuviera como esta vida de la familia, ¿no? Que hubiera como más interacción. La calidez. Y clase media. Esa era muy importante, porque no me fui, por ejemplo, a la sierra a tomar fotos de cocinas, porque la vida ya es muy diferente. Sí. Entonces que tuviera que ver con la ciudad. Y entonces son fotos del estado de Hidalgo y de la Ciudad de México. Ok. Que está un poco abierto a lo mejor después a buscar la posibilidad de recorrer como más estados, a ver qué sí, qué interesante. Que meterlo, ¿no? Pero ya implica más presupuestos y más tiempo. Sí, padrísimo. Y ¿sabes qué? Hay para cocina, pero normalmente no están en las cocinas, libros. Y los libros de cocina son hermosos. O sea, bueno, ese libro así de pasta dura que lees pocas veces en la vida, pero son hermosos y no están en la cocina normalmente. Están guardaditos en la biblioteca. En la cocina, o sea, en la cocina. Totalmente. Hasta con luz detrás, ¿no? Para que se alcance a percibir Sí, de hecho, mira, podemos empezar a ver las piezas. Claro. Estas son tablas que son translúcidas. Que se tienen que ver en la luz. Lo que me interesaba es que fueran como piezas tridimensionales, que si uno le pone luz de atrás... Ay, no, me encanta, sí. Entonces, solo una diseñadora. Esta pieza estaba en museo, entonces con luz de día le podías dar vuelta por todas partes y se podía percibir diferente. Wow, me encanta. Qué chido. Entonces cada una son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablas. Cada una es representativa de las imágenes, de una imagen, y de cada una tiene un color. Las tablas para picar tienen colores de cocina distintos para poderlas identificar por el tipo de alimentos.
que si son amarillas son para pollo, que si son verdes son para verduras, que si son rojas son para carnes rojas y demás. Entonces, en la teoría, quise tomar esos colores para poder identificar un poco también esas áreas. Y las encuentro así como por tamaños también, ¿no? Es que hay tantas variables ¿Tienen un orden? Sí y no. Ok. Digamos, si alguien las ve y las mueve, no pasa nada. Ok, ya. Pero lo que sí yo lo pensaste como en un orden. Sí, por profundidad en cada una de las... si tuviera una cocina viéndola de frente, Ajá. dependiendo de la lo que ves profundidad, primero y lo que exactamente, ves al final. O sea, lo que está hasta atrás tendría que ser algo que tuviera que ver con la pared. Ajá, algo pegado a la pared. Y enfrente, por ejemplo, estaba el refrigerador, porque es un sobresale. es un elemento ya entra en el viaje, ya entra en el viaje. Justo. Y además había otra cosa que me gustaba que tuviera que tener que ver con las tablas, que es si una tabla de picar, si tú la llegas a picar, una imagen, si pico la imagen que está aquí, ¿qué es lo que me quedaría? Entonces, a mí se me había ocurrido tener como una especie de remanente físico, porque como tiene espacio, de alguna manera se vuelve como una cápsula. Y aquí no se va a notar mucho, pero dentro de tenía un elemento representativo del área. Pero si es la estufa, aquí adentro hay un cerillito. Y así en cada una de los... Está encapsulado un objeto. Exactamente. Por ejemplo, en la plantita hay como hay una esponjita, hay un alambre, hay hojas, hay un imán. Wow. Cachito de fibras del trapo. Wow. O sea, es el pedacito que les quedaría si se llega a picar, pues digamos. Sí, la imagen. La imagen. Entonces se vuelve como un poco más interactiva la pieza. Wow, me encanta. Viri, qué chido. Excelente, qué chido. Oye, a ver, cuéntanos otro proyecto, el proyecto que tenías aquí igual vamos a... ¿quieres comentar algo más de las cocinas? Sí, sus cosas que tengan que ver con... Por ejemplo, ahora que estuvimos en la expo, por ejemplo, alguien dijo, yo tengo uno como esos. Entonces hay elementos decorativos que de alguna manera se repiten. Son constantes. Me encanta, Viri, qué interesante. Qué interesante el proceso creativo y aparte muy disfrutable, pero aparte la experimentación, cómo vas buscándole los porqués de cada una de las cosas y no solamente, digo, en el trabajo fotográfico de todos los días es como el buscarle el porqué del fondo, del sujeto, de la composición, de la mirada, del color, de un montón de cosas, pero tú te vas más allá, ¿no? Ok, sí, pero 3D. Ok, sí, pero la textura. Ok, sí, pero ¿y si 360? Entonces, son un montón de variables que pueden ser incluso infinitas. Sí. Que tú le estás buscando y que estás... no solo como justificándolas, sino cuidándolas o expresándolas en una pieza como esta. Sí. Me encanta. Sí. Me encanta. Como esta necesidad de más allá de tener la foto, sino tener como la experiencia de terminar como un poco el proyecto, que a lo mejor puede ser que termine y jamás lo vuelva a tocar, o de pronto vuelvo a revisar el archivo y es de, ay, ¿qué tal? Sí, empiezo a moverlo. Sí. No sé, está como, a veces los procesos quedan un poco abiertos. Sí, así es. Oye, cuéntanos entonces de uno más. Dale, ¿qué te parece? Creo que nos da tiempo de una pieza más. Esta de aquí. Si se quieren enterar de todo lo que viene en la maleta, sigan el Instagram de Viri, que ahí está subiendo como experimentación, colaboraciones que haces. Sí. ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram? Viri Florenti. Viri Florent. Florenti. Florenti. Con doble T. Viri Florenti con doble T. Para que vean de lo poquito que estamos viendo ahorita, sigan alimentando su neurona creativa, dice una amiga barista, para que compartan con ella sus experimentos también, para que vean qué más está haciendo Viri. A ver. Bueno, digamos que es como el primer proyecto que hice cuando salí de la escuela de fotografía.
que en realidad nunca pensé que era un proyecto. Ok. Lo que yo este sí fue como gestado como proyecto, sí lo escribí, sabía que quería hacer, entre comillas. La aproximación de generar imágenes de este fue muy distinto, pero este otro proyecto tiene que ver más con intuiciones y con curiosidad, o sea, más allá, explorar como cosas y que quieres ver, más allá de escribir algún proyecto de manera formal, ¿no? Acá había una beca de por medio y había que escribir exactamente. Y acá fue así de, ay, ¿qué tal si le muevo? ¿Qué tal si le pongo? Y es como otras maneras de creación que se gestan de manera distintas, ¿no? Entonces, como niños, puede ser. Sí, y muchos de los proyectos que he estado haciendo van un poco más con esa disparador, más de intuición, más allá de escribirme a redactar un texto, que sí es necesario en algunas ocasiones para darte claridad, para no estar tan disperso y tener como una guía de trabajo, ¿no? Que en algunos proyectos sí son buenos y entonces dices, ay, no pasa nada. Y es algo mucho más como ejercicios visuales, yo les nombro, más allá que un proyecto que voy a meter al Fonca, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, estas, si quieres irlas descubriendo junto conmigo. Sí. Yo trabajé en un laboratorio de fotografía donde revelábamos película de 35 milímetros. Y a partir de eso, pues es que se escaneaba y se imprimía la foto de quién lo llevara. Y a mí lo que me llamaba la atención es que en algunas ocasiones las películas estaban vencidas o estaban mal expuestas y yo quería ver si había algo más que se pudiese rescatar en la imagen, como para darle al cliente su fotografía, pero muchas veces no sucedía. Exacto. Entonces ya fue como curiosidad mía saber si podía ver dentro de estos fotogramas que aparentemente eran grises, algo más se podía revelar. Entonces, dentro del programa del Minilab se hace un escaneo básico, se pueden controlar contrastes, niveles de saturación, RGB, CMYK, puede subir, se puede bajar, muy básico, como si fuera un Photoshop, pero de botoncito, sube, baja, baja. Para que a la hora de imprimirlos te salgan... la foto lo más buena posible, ¿no? Que algo así en el laboratorio a color también empecé a experimentar y sí terminó siendo como una pieza final. Y es que, o sea, lo estoy viendo. Entiendo perfectamente cómo fue tu chispa. ¿De qué hace? Sí. Ok, esto fue como mucho magenta, pero y te pasas horas ahí. Sí. Y es como que, ¿y ahora qué? Exactamente. Bueno, no tan horas, porque era horas de laboratorio donde trabajaba. Claro. Y había ratitos en el que se podía hacer eso. Esto lo venden en los bancos de imágenes. Sí. O sea, estos degradados. Sí. Están hermosos. Químicos, sí. Wow. Sí, totalmente. Es que algo sí empecé, pero mi primo en ese entonces tenía 2 años, por eso sale como muy cabezón. Se cayó y le fueron a sacar radiografías porque pues un bebé, entonces sí, claro. Yo vi la radiografía y yo, está hermosa, puede hacer algo. Está hermosa, me la llevé al laboratorio. Estas fueron las pruebas que salieron mejor, pero sí hice así un montón, ¿no? De que por aquí, por acá, o de que me salió bonito el color, pero no estaba bien ampliado y me salió cortado el cráneo, entonces así como que dije totalmente, o sea, estoy viendo el proceso que tuve con la radiografía de Emiliano y lo adoro, aparte a él, adoro como la pieza que salió, porque a mí me gustan mucho las calaveras. Dije, no, o sea... Y aparte el color. Una calavera a colores de Emiliano y así cabezón de 2 años se me hace precioso. Sí, y de esto empecé a como obsesionarme y salieron un montón de imágenes. Más allá que el color es muy presente en las cosas que yo suelo hacer. Exacto. Entonces me obsesioné mucho. Estas son solo una selección de algunas de las imágenes que saqué. Hay otras que tengo en casa. Y luego este proyecto se quedó como, ni llamé proyectos, son imágenes y las guardé. Ya uno empieza como a avanzar y tiene una curiosidad de qué hacer y producir.
tomé un taller con Daniela Bojorquez, que tenía que ver con postfotografía, y nos dejó un ejercicio que tenía que ver con eso. Y yo dije, pues tengo estas fotitos, los voy a llevar para mi clase. Y ella me dijo, oye, es que tiene bastante potencial, hay que explotarlo. Y en esa época el Centro de la Imagen estaba cambiando de administración y tenían un área asignada como para explorar un poco más allá la imagen, que es el fotomuro, que está dentro del Centro de la Imagen, pero está en un jardín y se puede explorar un poco más allá de la imagen que es formal en cuadro. Acá es vinil sobre el muro. Entonces llamaron varias ediciones a varios artistas, y esta quedó seleccionada para poderse mostrar ahí, y eran imágenes impresas en formatos muy grandes, que fue como 1,20 m como por 90 centímetros. Entonces estas son las originales. Había que hacer digitalización y reimpresión para poder imprimir en formatos muy grandes y pudieran verse bien. Entonces estas han mutado en diferentes formatos, ya de papel fotográfico a vinil o papel de algodón. Entonces han tenido esta serie ha viajado algo. Wow, y ha ido viajando. Y eso es el proceso que han tenido acompañadas contigo. Pero, por favor, escríbanos en los comentarios qué se les ocurre. ¿Qué se les ocurre con eso? O sea, yo estoy pensando en unas tarjetas para reuniones creativas. Se ve bien. Que puede que a algunos les haya gustado, puede que a algunos no, la mayoría no. No, generalmente no. Había una señora que llevó su rollito y era doble exposición. Y yo así de sus fotos para mí eran hermosas. Sí, claro. Bueno, aunque sea me las llevó así. Yo, no señora, déjenlas. Si no las quiero, yo me las quedo. Sí, entonces sí se las llevaba. Ahí casi podría ser como foto estenopeica de pronto. Viaje. No. Espérense el episodio de Neddy, que... Uy. Vamos a volar. Ve nomás. Sí. Oye. Entonces, a partir de eso, mi ser inquieto, como que no solo me quedé con, voy a hacer fotos y se queden ahí, sino a veces yo voy a combinar procesos que tienen que ver con cosas que vivo en mi día a día. Hace un tiempo llegó a mis manos un oráculo del color, amante del color, era solo por coleccionar las tarjetas, y cada vez que salía en la tarjeta tiene un mensaje. Entonces dije, ¿qué pasaría si yo hago mi propia versión de oráculo? Eso. Entonces hice como tarjetitas, todas son negras, son distintas. Y lo que yo hago es seleccionar algunas de estas. Vamos a abrir una. Le nombré oráculo de latido invisible. Entonces, todos dicen eso. Sí, todas son iguales. Nunca sabes qué te va a tocar, pero adentro son distintas. Ya. Entonces lo que viene adentro es una tarjetita con alguna de estas en impresión en papel de algodón y con su mensaje. Y el mensaje tiene que ver con la imagen. Entonces, ¿y el mensaje es desarrollado por ti? Sí. Entonces tiene un mensaje, y quien ha tenido o adquirido su tarjeta del oráculo dice, es que le atinó, justo es lo que yo tenía que saber. Y tiene su postal de... Buenísimo, sí. Entonces fue como otra manera de interactuar con este material, más allá de mantenerlo en exposición en muro, que es muy lindo, sí, pero de alguna manera también se puede como jugar con esto. Y va avanzando su movimiento. Sí, que en algún momento alguien me proponía hacerlo libro, dije, puede ser, pero no sé cómo. Entonces... Claro. Sí, he visto como cosas así, pero con de esas afirmaciones de que, sí, hoy serás no sé qué, así de esas que te prestan, tarjetas que te prestan en el pilates o en el yoga, y así que hoy te va a tocar esta. Mira, si quieres, te puedo leer una. Y ya está padrísimo. Esta dice... Siento una textura aquí, hay algo que tenga... sí, es que cuando no sabe conservación, sale de la escuela, se le hace fácil. Entonces lo que yo hacía, vamos a mostrar, yo las pegaba en la pared de mi casa.
O sea, iba, hacía y las pegaba. Claro, claro. Entonces es lo que hacía. Sí, sí, sí. Por ejemplo, de esta, el oráculo dice, el fuego ha descendido sobre tu paisaje interior. No es destrucción, es revelación. Hablando de revelaciones. El rojo intenso anuncia un tiempo de verdad sin adornos. Aquello que evitabas mirar ahora se presenta con claridad ardiente. No huyas. En esa incomodidad habita tu fuerza. El resplandor dorado en lo alto es promesa. Incluso en el momento más denso hay guía. Algo en ti ya sabe hacia dónde ir, aunque tu mente aún dude. El azul que asoma en la base susurra equilibrio. Recuerda, no todo es impulso, también hay pausa. El poder se sostiene cuando aprende a descansar. Abraza el fuego sin perder el agua. Lo que hoy quema, mañana ilumina tu camino. Entonces, de ese tipo de mensajes tienen que ver con el oráculo. Pero está relacionado totalmente con las imágenes. Y así tal cual, sin intervención. O sea, la imagen así como salió. Pues más bien tú buscas alguna que te dice y... Qué bonito, me encanta. Me encanta que viene de ti y llenas. Sí. Llenas a los demás. O sea, me encanta que la experimentación sea libre, que sea tan, pues, natural, tan orgánica, ¿no? Como... Sí, suele ser. Sí, hay proyectos que no los forzo el que tengo que hacer un libro. Pero luego, tal vez ya no nos va a dar tiempo de eso, pero había un proyecto que tiene que ver con mi familia. ¿En tus redes sociales podemos verlo? ¿Perdón? ¿Lo podemos ver en tus redes sociales? Está todavía en maqueta. Ok. Sí, es que todavía no está. De hecho, algunas imágenes sí están en redes, pero no todo el proyecto. ¿Qué tiene que ver con tu familia? Que tiene que ver con mi familia. Una casa de mi familia materna, que es una casa que tiene más de 100 años, que la construyeron mis tatarabuelos. Es una casa que está en una zona rural, es de adobe, piedra, techito de teja. Entonces ha pasado todas las generaciones de la familia ahí. Mi mamá nació ahí, mi abuelita todavía vive ahí. Y lo que me interesaba es que yo vivía en esos espacios como si fuera mi casa. Yo cuando era muy chica me mudé muchas veces de casa y no tenía como un lugar como al que pertenecer. Entonces la casa de mis abuelos era como mi lugar de pertenencia. Y siempre había imágenes, había fotos, pero nunca lo pensé como proyecto hasta que fue pandemia. Ay, la pandemia. Y como que te hace como regresar un poco a tu origen. Entonces ese proyecto se generó a partir de ahí. Empecé a hacer como más tallerearlo en cuanto a cómo explorar el espacio. Tomé muchos diplomados al respecto y salieron muchas vertientes de ese proyecto, explorar como cosas más físicas, hice cosas con vidrios, no tenía tanta exploración con la fotografía, sino con más materialidad, performance. Hice un libro que ese sí creo que lo voy a subir en redes para que lo vean. El performance de un libro que es un libro de artista que lo entierra en la tierra y se va explorando y va sacando como todas las capas que tienen que ver, es con foto y con materia que viene adentro, ¿no? Que se tenía que explorar. Y a partir de eso también había imágenes que yo tenía de fotos que yo no quería hacer un libro, pero de alguna manera fue derivando por el mismo proyecto, me llevó a hacer el libro. Entonces ahorita estoy en las últimas maquetas para poderlo terminar este año y si todo sale bien el próximo año ya poderlo producir. Qué chido, qué chido. Tu currículum podría llamarse biblioteca. Sí, hay producción. Exploro video, hay cosas que hago de video, entonces como que no me limito en cuanto a la producción, sino lo que voy necesitando lo voy haciendo. Ay, qué chido, Viri. Mira, nos quedamos por lo menísimos con tus redes sociales para seguirte, para seguir explorando, ¿por qué no? Explorándonos y seguir conociendo un poquito más de estos experimentos y este proceso que seguramente veremos mucho más. Muchas gracias por venir, Viri. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, ojalá regreses muchas veces a Colima. Sí, aquí seguro vendré a visitarlos y a conocer más lugares que todavía no he tenido el chance de conocer. Muy bonitos además. Muy recomendable, Colima, no porque yo sea de aquí, pero muy recomendable. Sí. Muchas gracias, fotograferas. Nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden de seguir a Viri y nos vemos en la próxima. Bye.